A continuación, comunicación y lenguaje, cuarto diversificado. Bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa. Mi nombre es Manuel Martínez y en esta oportunidad desarrollaré el tema literatura precolombina, correspondiente al área de comunicación y lenguaje para el grado de cuarto diversificado. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas tales como la habilidad literaria, conocimiento histórico y demás. Antes de empezar, te recomiendo que laves constantemente tus manos con suficiente agua y jabón. Si no tienes, puedes utilizar jabón en gel para poder desinfectar tus manos. Y en esta oportunidad nos acompaña en la interpretación de lengua de señas Lourdes. Muchas gracias, Lourdes, por tu interpretación para el día de hoy. Bien, vamos entonces a conocer y a reconocer el tema que tenemos ya como anotado como título. La literatura precolombina viene siendo un contexto, un conjunto de obras literarias reconocidas desde la época anterior, reconocidas desde la época antigua. Podemos mencionar contexto histórico de mayas, contexto histórico de aztecas, incas y demás. Pero bien, es sumamente importante poder conocer mucho acerca del contexto histórico. Debemos de conocer la historia de nuestro país, pero antes de arrancar con la historia precolombina de nuestro país, es importante poder reconocer un poco acerca de la historia de la conquista de México. Todo el mundo sabe que los anteriores a los que conocemos como mexicanos, pues son los aztecas. Los aztecas eran un conjunto, era un imperio que verdaderamente se extendió por todo el territorio de México. ¿Cómo se llamaba anteriormente el territorio de México? Bueno, estimados alumnos, el territorio se llamaba Tenochtitlán. ¿Pero por qué se le reconoció con ese nombre a este vasto territorio en el Imperio Mexicano? Un antecedente que ocurrió con todo esto fue de que existía un grupo de personas que ya habitaban ese territorio y que Tenochtitlán era un territorio en donde alrededor era un lago, el lago Texcoco. Cuando el lago Texcoco rodea a Tenochtitlán, el imperio empieza a darse cuenta que necesita una cantidad de cosas para poder solventar prácticamente alimentos, prácticamente insumos para poder alimentar a su propio imperio. Pero bueno, tenemos que saber también una diferencia entre lo que es un imperio y lo que es una civilización. Cuando yo vengo y estoy explicando qué es un imperio, el imperio es prácticamente el grupo de personas que conquista y que lucha bélicamente por ganar más territorios, mientras que una civilización es el grupo de personas que prácticamente busca renovar el arte, la ciencia y sobre todo crea ese tipo de conocimientos. Los aztecas eran imperio. Poco a poco los aztecas empiezan a extender sus territorios durante toda Tenochtitlán y de esta forma el imperio mexicano comienza a extender su poder, prácticamente acabando, destruyendo a todos aquellos que se fueran a interponer en el camino. Acá los aztecas, como obviamente con todos los emperadores que gobernaron este vasto territorio, también realizan alianzas con ciertas personas como el emperador Nezahualcóyotl, en el cual él les brinda increíbles herramientas, vamos a colocar acá, increíbles herramientas para poder solventar su vida dentro de Tenochtitlán. Uno de ellos fueron los conductos de agua. Este maravilloso invento fue gracias a la invención y a la imaginación de este emperador llamado Nezahualcóyotl. Increíblemente, los aztecas trascienden en la historia como unos grandes ingenieros de toda América. Sin embargo, la venida de los españoles no se lo esperaban. Realmente el caballero Hernán Cortés, que fue la persona que venía a la vasta Ciudad de México, cuando entra por el territorio del sur de México, empieza a realizar la caminata emprendiendo la ruta hacia Tenochtitlán. Cuando estos dos encuentros, estos dos grandes conocimientos como el mundo actual o el mundo nuevo, se topan en esa gran calzada, es un gran acontecimiento histórico de este momento. ¿Por qué razón? Los aztecas no conocían realmente nada de las invenciones
pues, que tenían los españoles. Resulta que uno de los textos menciona lo siguiente: cuando los aztecas entran al vasto territorio y entran a la calzada, observan a los españoles y mencionan y dicen: ellos quiénes son, vienen aparentemente en unas montañas flotantes. ¿A qué se le llamaba montañas flotantes? A los barcos por medio de los cuales los españoles pues venían al territorio de Tenochtitlán. Luego de esto, el emperador de este momento histórico es Moctezuma II. Moctezuma II, al observar todo este proceso, pues decide adentrar a los españoles pues, dentro del territorio del Imperio Mexicano, pero fue un gran error. ¿Por qué razón? Al momento de entrar a los españoles ocurre lo siguiente: hay una gran lucha conocida como la noche triste del 30 de junio de 1524, y en este proceso varios, o puedo mencionar la mayoría, un 90% de los españoles fue asesinado en este proceso. Ustedes se imaginan 400 españoles contra miles y miles de aztecas, y sobre todo en el territorio de Tenochtitlán. Realmente pues es bastante complicado y muy numeroso y obviamente favorable para los aztecas. Sin embargo, dentro de las personas que logran escapar de esta famosa noche triste está don Pedro de Alvarado, que ustedes ya conocen la historia de la conquista de Guatemala. Y están pues varios aztecas aliados, y podría decir también nativos de parte de los aztecas también, que se lograron unificar a los españoles. Luego de esto, Hernán Cortés regresa de un viaje a Puerto Rico y emprende la conquista de México. Paso a paso, hora con hora, día con día, los españoles toman el poder en Tenochtitlán y terminan, por último, de conquistar todo el territorio. Años o meses más adelante, el capitán, el señor Pedro de Alvarado, viaja al sur y encuentra los vastos territorios de Guatemala. Pero Guatemala ya estaba dividido en señoríos. Tenemos que conocer antes que anteriormente a los señoríos existía la famosa civilización maya, conocidas dentro de los tres periodos como el preclásico, el clásico y el posclásico. Luego de que los mayas pues finalizan este periodo, pues comienzan los señoríos, en donde existían 4 señoríos al mando o distribuidos en este territorio de nuestro país. Están los mames, los sutujiles, los cachiqueles y los quichés. Ellos son los 4 señoríos más grandes que posee nuestro territorio. Y se disputa siempre pues prácticamente pues ver qué señoría era más fuerte, qué grupo era más fuerte, y hay una disputa muy grande entre los cachiqueles y los quichés. Y ustedes conocerán ya la historia del famoso Tecún Umán, ¿verdad? En donde Tecún Umán pues lucha contra Pedro de Alvarado para defender el territorio quiché, porque los cachiqueles, al momento de observar a los españoles, pasa algo muy interesante, pues se alían, y de esta forma quieren destruir a los señores de los quichés. Pero hay que aclarar algo muy importante. Tecún Umán es un mito, sin embargo sí existió un guerrero quiché. No le vamos a llamar un príncipe, porque ese término es un término europeo, y los términos europeos no existían en ese momento en nuestro territorio. Vamos a llamar que fue un guerrero quiché que sí luchó por el territorio de los quichés, sin embargo fue derrotado. Entonces los señoríos pues empiezan a extender, y don Pedro de Alvarado toma el poder en Guatemala, toma el poder en Centroamérica. Quiso viajar al sur, al lado de Perú, pero don Francisco Pizarro, que fue el conquistador de prácticamente el área del sur, pues le dijo que no, eso no era su territorio. Y de esta forma entonces nosotros debemos de conocer un poco acerca de la conquista, de una forma totalmente resumida. Acá hay un montón de situaciones que yo aún no les he contado y que ustedes pueden averiguar. Por ejemplo, la aparición de la Malinche, o la aparición de doña Luisa de Xicotencuatl, que son 2 personas, 2 mujeres importantísimas en la historia de la conquista de México y en la conquista de Guatemala, y tienen una relación muy similar. Es un reto y una tarea para ustedes, del poder averiguar quiénes son estos 2 personajes que hasta inclusive se les pueden llamar traicioneras de la patria, ¿verdad? Porque en su momento, pues ustedes ya lo van a averiguar, pues hicieron una alianza con los enemigos, y de esta forma lograron destruir gran parte de estos territorios. Ahora hablemos del contexto literario. Cuando yo hablo del contexto literario de la literatura precolombina, estoy hablando inclusive
del famoso Popol Vuh, la creación o la famosa obra sagrada de los mayas, en donde podemos saber de que existieron tres tipos de hombre, a través del hombre de palo, el hombre de cera y el hombre de maíz. Eso usted ya lo conoce. Y también la historia que se adentra con los hermanos que pues luchan en este proceso contra los señores de Xibalbá, y es un gran proceso histórico que se da en el Popol Vuh. El Popol Vuh se sigue dando en lectura hoy en día, a pesar de que existe una cantidad de años bastante ya grande pues en el proceso de su formación. Podemos hablar del Popol Vuh, podemos hablar del Rabinal-Achí, que es una obra de teatro, una danza, por medio de la cual pues se narran odiseas del guerrero, en este caso de Rabinal, ¿verdad? Como su mismo nombre de la obra lo indica. Asimismo podemos mencionar Chilam Balam, podemos mencionar el Ollantay, y asimismo una cantidad de obras literarias dentro de la literatura precolombina que fueron marcados desde la época de los mayas e inclusive de los aztecas. Recordemos que ellos, bueno, los mayas, a través de sus jeroglíficos mencionaban, ya sea un calendario, eran unos grandes genios, unos grandes desarrolladores de la ciencia, pues con lo que tenían. Hoy en día nosotros tenemos la tecnología para poder desarrollar ciencia y todo lo que nosotros deseamos. Sin embargo, retrocedemos más de 2000 años, pues sabemos que era una historia totalmente distinta. Cuando yo me refiero a la literatura estricta después de la conquista, me estoy refiriendo obviamente a la literatura de la conquista y del descubrimiento. Cuando yo hablo de literatura del descubrimiento, puedo hablar de los diarios de viaje de don Cristóbal Colón. Recuerde usted que don Cristóbal Colón anotaba todo lo que acontecía desde el primer viaje, segundo viaje, tercer viaje y el último. Y esos diarios eran enviados a los reyes en España, por medio de la cual pues ellos se enteraban de las situaciones que estaban aconteciendo. Puedo mencionar los diarios de viaje de don Cristóbal, y ya referente a la literatura de la conquista podemos hablar de Bernal Díaz del Castillo, podemos hablar de Francisco Fuentes y Guzmán, podemos hablar también de estos grandes conquistadores que desarrollaron sus crónicas, e inclusive Fray Bartolomé de las Casas, con su obra Brevísima Relación de la Destrucción de las Indias, relata perfectamente los abusos que los españoles cometían contra los nativos en ese momento. Esta obra trascendental, ustedes dirán, ¿por qué se llamará Brevísima Relación de la Destrucción de las Indias? Pues algunos se preguntarán. La palabra indio es un término peyorativo, pero dirigido a una clase social de este momento. O sea, las Indias eran consideradas nuestro territorio, porque ellos creyeron que así se llamaba el territorio de las Indias. Ahora ese término se ha ido deteriorando conforme a su significado y conforme al tiempo, conforme ha avanzado. Pero ese es un término que ustedes deben de conocer. A través de esta obra, don Fray Bartolomé de las Casas, que fue un defensor de los indígenas de ese momento, definitivamente marcó la historia por el hecho de haber defendido pues ciertos derechos que también existen dentro de los seres humanos, ¿verdad? Aunque también tendríamos nosotros que profundizar a través de un estudio y existir y nosotros definir un criterio si en realidad fue un defensor de todas las personas o solo de un cierto sector de las personas nativas de ese momento. Eso ya ustedes lo van a poder investigar. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que la literatura ya viene existiendo desde hace mucho tiempo. Podemos presenciar la griega, podemos presenciar la Edad Media, el Renacimiento, el Barroco y todo ese circuito literario que fuimos observando hace mucho tiempo. El día de hoy estamos viendo la precolombina desde la época de los mayas, estamos observando la del descubrimiento, la de la conquista y por supuesto después ya viene desarrollándose todo el proceso barroco en nuestro territorio americano, porque el barroco en Europa es una cosa y el barroco en América es otra. Siempre desarrollado bajo poesía, pero en enfoques totalmente diferentes, porque Europa es una cosa y América o el mundo nuevo era otro asunto u otra cosa. Bien, nuevamente entonces yo le dejo a usted el reto para que pueda buscar más información acerca de este tema. Estos temas históricos son muy interesantes. Cuando usted se adentra de historia, usted va conociendo muchísimo de lo que inclusive ocurrió hace muchos años, en 1524, en 1520, o el 30 de junio de 1523, como se lo mencioné con La Noche Triste. Miren, esto es interesante y es hermoso. Hasta los documentales les pueden a ustedes explicar todo esto del contexto histórico.
Entonces el reto es que usted busque información acerca de este tema para poder tener un conocimiento y una cultura general sobre el mismo, no solo de literatura, sino que también sobre historia. Tenga presente entonces guardar sus trabajos y ejercicios en el portafolio de Aprende en Casa. ¿Qué aprendió el día de hoy en nuestro programa acerca de la literatura precolombina, un poco acerca de la literatura del descubrimiento y contexto histórico, más la literatura de la conquista? Asimismo, comparta con un adulto lo aprendido. Siempre en casa va a existir una persona que va a poder contarle alguna historia, alguna anécdota o algo que conozca acerca del pasado que a usted le pueda interesar. Y le recordamos siempre, lávese sus manos constantemente con agua y jabón y sobre todo, por favor, quédese en casa. Juntos vamos a salir adelante. Nos vemos hasta la próxima.